A ver, un pescador de competición siempre se va a esconder algo. Es muy complicado porque siempre, aparte de lo que hablamos, no siempre es el material, es la experiencia, la base de pescar, lo que tú hagas en el momento. Pero es complicado que cualquier persona a día de hoy que está en la élite mundial te dé su secreto. Es difícil, pero aún así, sí, la verdad que sí. Yo me di cuenta hace tiempo que yo quiero devolver lo que me hayan ayudado. Y cualquier persona que me venga a preguntar, de cualquier lado, de aparejos, de los hilos que utilizo, de los anzuelos, yo lo comento. Si vosotros cogierais y explicarais, por ejemplo, a otra persona que está empezando de cero, le explicarais vuestros trucos, le pusiéramos el mismo cebo, le pusiéramos el mismo aparejo, la misma caña, nos pusiéramos al lado de él a pescar, ¿pensáis que ellos van a pescar más que ustedes? ¿Qué pensáis? ¿El pescador lo hace con todos los trucos que tenemos detrás? ¿O lo hace la experiencia, o lo hace ir a pescar, o lo hace las ganas? Pero yo creo que es algo importante, ¿no? Tener una base de lo que hay que utilizar en cada zona y algo muy importante. Pero quizá creo que la experiencia es más todavía. A la hora de llegar a un escenario y decir, pues mira, tengo un abanico de aparejos, pero creo que el idóneo va a ser lanzar a cierta distancia, con tal cebo. Siendo el norte pensándote que tienes que pescar bastante grueso con los temporales, fue todo lo contrario. O sea, que fue raro. Cuando termina el campeonato y te paras a pensar realmente cómo ha terminado la pesca, una pesca con mucho temporal, plomo muy gordo, te piensas que línea gruesa y al final es todo lo contrario. Tienes que meter una línea muy fina en el carrete, en la cola de rata y con gametas cortas muy finas para realmente que no corra el plomo. ¿Vosotros pensáis que la pesca es suerte? A ver, yo pienso que la pesca tiene un pequeño porcentaje de suerte. Pero al final yo cada vez que voy avanzando más en la pesca y voy aprendiendo un poquito más y conociendo a más gente, yo veo que el saber y el tener muchos campeonatos a la espalda, haber visto muchas zonas, muchas veces el agua, que las condiciones, yo creo que quizá un 60% influye más el pescador. ¿Cómo os tomáis a partir de ese momento la pesca? O sea, a ver, la pesca es que fue un punto muy importante en nuestra vida. Fue más que un hobby, ¿sabes? Desde el principio sabíamos que nos metimos y empezamos, que si un campeonato, otro pescando por libre. Cualquier niño se podía jugar a fútbol o jugar a cualquier cosa o estar en la calle y nosotros estábamos con una caña en la mano 2-3 veces en semana en la playa. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo podcast más de B-Hooks. Hoy nos encontramos en Motril, concretamente en la tienda de pesca Elite Pesca. Lo podréis estar viendo en imágenes. Una tienda que apenas lleva pues año y medio abierta. Está capitaneada por los dos invitados que tengo aquí sentados a mi derecha y lo vais a ver próximamente. Ellos son pues dos apasionados a la pesca desde pequeños. A ellos lo han llevado pues ser tan apasionados y yo pienso que obsesión en algunas partes, que ambos, podemos contar que ambos han sido campeones del mundo por selecciones en varias ocasiones. Tienen varios campeonatos de España y varios campeonatos de comunidad andaluces, que le llamamos aquí, en Andalucía. Y para mí es un placer de entrevistarlo, porque en la parte personal lo he visto crecer y creo que tiene una historia apasionante y nos pueden compartir mucho valor. Sin más, estamos aquí en Elite Pesca, aquí, que se me iba el hilo, aquí podéis encontrar todo lo que es material relacionado a surcasting, spinning, edging, agging y algo muy pequeño, creo que ahora ellos me corregirán si me equivoco, algo muy poco de pesca submarina, pero muy poquito, pero seguramente que algo completarán de artículos próximamente. Sin más, buenas, ¿qué tal? Fernán, Ale. En primer lugar, agradeceros enormemente por recibirnos aquí en vuestra tienda. La verdad que desde que os seguí el hilo, desde que abristeis hace apenas un año y medio, ¿no? Más o menos aproximadamente. Sí, llevamos en junio, haremos 2 años. Ah, mira. Y pues vi cuando teníais apenas material y ahora he entrado y hemos tenido que echar a un lado todas las vitrinas y me alegro un montonazo. Por eso es sinónimo de que os va bien. Y también agradeceros pues el rato que vamos a echar, porque yo creo que
2 campeones del mundo, 2 personas que lleváis desde pequeños ligados a la pesca, que hemos compartido ratos y momentos juntos en campeonatos, etcétera, etcétera, y sé de vuestra trayectoria. Yo creo que eso no tiene nada que ser nada fácil, ¿no? A donde habéis llegado. Entonces, yo quiero empezar rebobinando la cinta, como sois muy jóvenes, o sea, sois jóvenes, quiero que rebobinemos, que lo vais a tener fresco, el inicio vuestro de la pesca. O sea, cómo comenzasteis, dónde empezasteis, quién os llamó, os llevó aquí a practicar esta modalidad y a montar lo que a día de hoy tenéis aquí. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar de los dos? Empiezo yo mismo. Vamos a empezar tú, venga. Va a cambiar los planos. Hombre, al final yo, desde que tengo uso de conciencia, tenía una caña en la mano. Ya desde los 3 años así ya me contaban mis padres. Yo no me acuerdo, obviamente. ¿Con 3 años ya? Sí, ya me contaban que ya tenía una caña en la mano. Y poco a poco, pues, tanto mi padre como mi tío han sido los que nos han iniciado, y ellos pescaban anteriormente cuando eran más pequeños. Ellos ya sí hacían. Ellos hacían una pesca más por libre. Por libre, ¿no? Ya luego, cuando fuimos avanzando, ya a los 10 años y eso, ya mis padres nos metían un poco en la competición. Uh-huh. No muy avanzada, así algo leve. Y ya luego, poco a poco, pues fuimos avanzando. Pero ¿cómo llamó eso de meterlo en competición? O sea... Pues es curioso, porque mi padre tenía un amigo y mi padre era siempre de pescar por libre, y le dijo un día: venga, vamos a meter a los niños a competir. En el club, vaya, ¿no? Así algo Sí, poquito. vaya. Y empezamos poquillo a poco. El club nos fue ahí metiendo más en campeonatos provinciales, y cuando lo probamos ya... Eso es como una... Yo lo llamo, es como te pica la víbora, ¿no? Como lo pruebes y tenga resultados o quede medianamente bien, ya te enganchas, ¿no? Sí, engancha mucho, la verdad. Y ahí arrancaste, ¿no, Ale? Sí, los principios, como todo, fueron difíciles. No, tampoco teníamos muy buenos resultados ni nada, pero fue algo que del principio, es como dice él, yo no recuerdo la primera vez que cogí una caña, pero desde muy pequeño. Yo tengo fotos que no recuerdo de yo con peces y ni lo recuerdo de tan pequeño que era. Pero después ya, a partir de los 10 añitos ya que os pusisteis a tono, o sea, ya una vez probasteis la competición y os picó ahí lo que hemos dicho, el gusano ya ese que nos pica a todos los que nos gusta competir, ¿no? Esta modalidad, ya... ¿Qué os pasó por la cabeza? Pues yo recuerdo de veros en casi todos los campeonatos, en abierto, digo, estos chavales, digo, no sé cómo se la apañan, digo, pero están en todos lados, están ahí compitiendo. O sea, ¿cómo os tomáis a partir de ese momento la pesca? O sea... A ver, la pesca es que rápidamente fue un punto muy importante en nuestra vida. Fue más que un hobby, ¿sabes? Desde el principio sabíamos que nos metimos y empezamos, que si un campeonato, otro, pescando por libre. Yo terminaba el colegio y peleando con mis padres para irme rápido a pescar y siempre ahí con la lucha los fines de semana. Pero es que es lo que queríamos. Pero es que eso pasa, es que, a ver, normalmente a mí me pasa de pequeño, sí, a mí me flipaba la pesca, como me flipa ahora, pero claro, yo iba a fútbol, iba a baloncesto, o sea, pero es curioso que vosotros, yo es que os recuerdo, y no es que os viera, porque no soy de Motriz, soy de Benalmádena, de Málaga, pero sí es verdad que escuchando a compañeros que estaban también relacionados, dice, estos niños están todos los días en la playa, esto literalmente, ¿es verdad? ¿Estabais todos los días en la playa? Sí, nosotros, es que cualquier niño se puede jugar a fútbol o jugar a cualquier cosa o estar en la calle, y nosotros estábamos con una caña en la mano 2-3 veces en semana en la playa. Que eso, digamos que eso para mí es una de las claves, no solamente en la pesca, sino en cualquier deporte, de estar entrenando, o sea, de estar practicando una modalidad, después lleva a los resultados que lleva. O sea, tú te enganchabas a tu hermano, te ibas también, o sea, tú también, o... Hombre, siempre es un poco mayor que yo, entonces pues al final tira más el engancharme y coger y poder salir. Contadme un poco, vamos a ir un poco de experiencia, vuestro primer campeonato de Andalucía. O sea, ¿cómo lo recordáis? ¿Dónde fue? ¿Cómo lo llevaste? Pues yo, bajo mi experiencia, mi primer campeonato de Andalucía fue en Rota. La verdad, ese fue un campeonato bastante malo. Hubo muy mal tiempo y hubo mucha alga y no pudimos pescar. Y vaya, en las 2 mangas de campeonato salieron 2 peces nada más.
Pero bueno, al final, cuando lo llevas dentro, aunque haya un campeonato malo, al siguiente vas con más ganas y, O sea, y hacerlo que bien. tú ahí no, digamos, en tu primer andaluz no te coronaste. O sea, que Nada. fue. O sea, vamos a probar, vamos a vivir la experiencia. Ahí está. Como hay muchos que van a su primer campeonato autonómico tal y suena la flauta, ¿no? Que queda primero, entonces ya tal, que tenemos racha, todos los pescadores tenemos racha. Pero en este caso, tú fuiste ahí, te llevaste un montón de algas. Sí, ahí no fue muy buena experiencia, pero bueno. Lo bueno es que en el campeonato provincial sí que tenía 9 o 10 años, sí que de segundo, que ganó él. Y la verdad que ganarle a niños de que tienen 14 o 15 años, pues motivaba mucho a seguir adelante. Claro, que te tocaba a lo mejor, tú empezabas, o sea, tú eras el más pequeñito, pero el tema de la pesca, ser pequeñito, no quiere decir Ahí está. que sea el que parte con menor ventaja. Ahí pues ya se veía, ¿no? Tu faceta. Yo te veía y de pequeño decía, veía también a tu hermano que decía, este va a ser bueno, ¿no? Y a ti te veía y digo, pero yo creo que este le va a chuchar al hermano y van a estar ahí. Y tú igual, ¿no? ¿Tú empezaste también rota el primer andaluz o...? No, yo empecé en 2009 en la línea de Concepción. Ah, sitio bonito, ¿eh? Un sitio bueno, la verdad que sí. Fue una gran experiencia. Tampoco tenía un gran resultado, tenía 9 años. Normal. Estaba compitiendo con niños de 15 y 16 años. Pero estuvo muy bien. Y a partir de ahí ya he estado en todos los demás. ¿Te acuerdas que sacaste allí o no? Ahí era una pesca rápida, una pesca de boga y había cantidad de peces. Ah, bueno, esa pesca es vuestra. O sea, pues aquí ahora en Motril, bueno, ahora está cada vez menos, ¿no? Pero sí es verdad que tuvimos unos años aquí de bastante... Sí, vamos, gracias a Dios en Andalucía posiblemente tengamos las mejores playas de España, sin ninguna duda. Aparte por cantidad, por calidad de los peces. Y son playas muy parecidas. La zona de Cádiz y la de Granada muy parecidas. Hombre, sobre todo la parte esa de Algeciras, la línea, después lo que baña la parte, la costa malagueña, ya nos metemos en Málaga. Es verdad que cruzamos el estrecho y, bueno, sí hay peces, hay bastantes peces, porque para mí es lo que tú has dicho. Para mí, concretamente, lo hablamos en el podcast, en uno de los podcasts anteriores, que el estrecho es el paraíso de creo que cualquier pescador. Y nada, la verdad que podemos tener la suerte, como tú has dicho, de tener bastantes peces y de poder disfrutar de ellos, ¿no? Bueno, me voy a otro punto que yo creo que para vosotros también supuso un punto de inflexión y creo que a todo el mundo le encanta, es que es su primer campeonato de España, ¿no? ¿Quién fue el primero de ir al campeonato de España? El primero fui yo. Tú fuiste, ¿no? Al final nos llevamos 4 años de diferencia y yo empecé a competir antes que él. ¿Y cómo fue ese campeonato de España? El primer campeonato de España fue algo totalmente diferente. Ahí fue la primera vez que salíamos, no teníamos ninguna experiencia, pero igualmente tampoco ahí estuve en mitad de la tabla, más o menos. También fue a los 2 o 3 años de empezar a competir. ¿Y dónde se pescó ese? Eso fue en La Manga, en 2011, 2012. ¿Y recuerda que se pescaba? Allí la pesca era totalmente diferente aquí. Eran peces muy pequeños, pescando muy fino, aguas cristalinas con poca profundidad. O sea, ahí saliste, digamos, lo que nosotros le llamamos de pescar aquí y saber más o menos moverte en tu entorno y saber las especies que coges cuando estás compitiendo. Llega a otro escenario donde seguramente te fuiste, bueno, ahora me contarás, pero te chocaste un poco. ¿Ibas preparado para ese campeonato ya? A ver, sí iba preparado porque ya conocíamos gente del entorno y investigaron un poco, nos contaron cómo era el escenario y demás. Pero al final no es como ahora. Ahora nos vamos a un campeonato y entrenamos 4 o 5 días, incluso una semana entrenando en la playa. Sí. Allí fuimos sin entrenar, un poco a ciegas y siempre cuesta más. Cuando te das cuenta ya de cómo es la pesca, ya ha acabado el campeonato. Sí, claro. es lo que pasa. ¿Y tú te acuerdas, no, de tu primer campeonato de España? Sí, yo la verdad que lo tuve más fácil. Yo fui en Europesa y ya él tenía varios campeonatos de España a la espalda. Entonces pues ya habíamos salido, ya habíamos visto un poco lo que había en la zona del Levante. Que al final cuando fue la primera vez a La Manga pues no teníamos prácticamente ni idea. Eso. Entonces ya pues tienes un poco de idea, cómo guiarte, los aparejos que hacer, anzuelos, hilos, que eso mucho. Eso lo vamos a hablar ahora un poco más adelante. Pero sí es verdad, ¿eh? Se cumplía mi profecía, pues vas aprendiendo de tu hermano, de todo, ¿eh? Tú le vas haciendo los deberes. Yo estuve varios años pegándome palos hasta que al final, ¿verdad? Y llega el hermano pequeño y le dice, pásame la libreta. Que sí, el trabajo sucio lo ha hecho. Bueno, yo creo, hombre, los campeonatos de España, ya llega a un campeonato de España con el nivel que tenemos. A ver, concretamente,
yo que conozco, soy más conocido todavía de Andalucía, cuando salgamos fuera a grabar podcast, pues ya... Y bueno, por lo que veo también, ya sé que hay mucho nivel en España en esta modalidad, porque hay mucho nivel. Yo conozco Andalucía y concretamente, por los resultados de lo que veo, es verdad que los andaluces siempre pues están arriba. Y conozco cómo es los deportistas de aquí, que formamos parte de manera directa e indirecta compitiendo para ir a un campeonato de España y es muy complicado. O sea, yo no sé qué opináis ustedes. Un campeonato, un selectivo, un campeonato de Andalucía para ir al campeonato de España no es nada fácil. O sea, Sí, al final es que llegar al campeonato de España en Andalucía es complicadísimo. Tenemos a los mejores pescadores de España, se puede decir así. o sea, De fuera también gente muy buena, fuera de Andalucía, pero es verdad que por lo que sea, por el tipo de pesca, por lo que nos exigen las playas, o porque somos tantos que estamos ahí, que nos exigimos tanto entre nosotros que nos hacemos buenos entre todos. sí. Yo creo que también al final que esa es la clave de Andalucía, Sí. que tanta gente puesta para esto que no te puedes despistar un momento. Siempre tienes que estar innovando, entrenando para estar ahí. Pues yo creo que tú lo has dicho claramente. O sea, es que yo recuerdo estar en selectivo y sorteárselo a los sectores y decir, o sea, es que aquí o sea, ¿quién puede ser inferior? O sea, ¿quién tengo más probabilidad de ganarle? O sea, es que yo creo que casi todos tenemos las mismas probabilidades, salvo algunos que están, pues, por lo que tú has dicho, por entrenamiento, por preparación, pues tienen más tiempo, tal, y pueden estar a lo mejor un escalón por encima. Pero sí es verdad que aquí es súper complicado. Y juega muchas veces ese pequeño porcentaje de suerte, ¿no? Y hablamos de suerte. ¿Vosotros pensáis que la pesca es suerte? A ver, yo pienso que la pesca tiene un pequeño porcentaje de suerte. Pero al final yo cada vez que voy avanzando más en la pesca y voy aprendiendo un poquito más y conociendo a más gente, yo veo que el saber y el tener muchos campeonatos a la espalda, haber visto muchas zonas, muchas veces el agua, que las condiciones, yo creo que quizá un 60% influye más el pescador y el Sí. 40% la suerte. La Ya suerte. obviamente hay escenarios que requieren un poco más de suerte, hay menos piezas, sacar la pieza un pelín más grande. Ahí ya varía un poco más la suerte. Pero en un campeonato normal que se ha sacado bastantes piezas, Ujú. la verdad que el pescado yo creo que influye más. Sí, es de eso que muchas veces hablamos, de que a lo mejor te toca, sabes que ya más o menos los pescadores por la zona sabemos decir, venga, esto es un puesto que regular, ¿no? Le decimos, ¿no? Que no es un puesto muy bueno. O sea, el pescador que hace ese puesto de regular, hacerlo bueno, o sea, ahí es donde podemos Ahí se decir... nota. O el que está malo y consigue salvarse un poquito y no queda de los últimos, que también... Claro, al final yo creo que la suerte hay que buscarla. Sí, Suerte siempre necesita, porque por lo que dices, yo al principio pensaba que la suerte era a lo mejor más de un 50% y cada vez te das cuenta que es menos. Tienes que ir preparado, tienes que acertar con lo que tienes que hacer, porque al final el mar es muy grande y peces posiblemente pasen por delante tuya en muchas distancias. Tienes que acertar dónde echar la caña, entonces hay que buscarla. Pero es verdad que siempre influye algo. sí, está la parte de suerte, pero es verdad que yo creo que tu hermano también ha dado la clave. Hay muchos factores, color del agua, aparejo que utilizamos, distancia, porque es verdad, es lo que tú dices, delante nuestra, nosotros podemos lanzar hacia el frente, pero tenemos un rango de hasta que podemos llegar a 190 metros, aproximadamente 200, con suerte algunos, con aparejo. Ahí pasan muchos peces porque cruzan muchos peces. La clave es esa, es saber leer la playa y echar el plomo y el cebo en el momento Acertar en el adecuado, ¿no? momento. Ahí es donde vosotros verdaderamente... ¿A vosotros cuándo verdaderamente abrió la mente el mundo de la competición? O sea, ¿cuál fue vuestro punto de inflexión? Es decir, yo de estar aquí en Andalucía, pescar en Andalucía, y cuando salí fuera, ¿cuándo fue? ¿Cuando fuisteis a campeonatos de España o cuando fuisteis a mundiales? ¿Dónde os abrió? Dice, tío, vengo aquí con esto vengo y lo voy a aplicar aquí porque tiene que funcionar. O sea, ¿cuándo empezáis a cuestionaros cosas de la competición? A ver, al final mi campeonato fue el punto de inflexión que digamos cuando fui campeón de España. Ajá. Ese fue el primer campeonato que me pegué probando otro cotidiano en la playa y sabes más o menos. Durante una semana lo normal es que el tiempo no se mantenga siempre igual.
Entonces pruebas con el agua un poco más movida, con el agua parada, pruebas de día, pruebas de noche. Y ahí te das cuenta en lo que tienes que realmente hacer para poder llegar. Y a partir de ahí lo aplicamos en todos los demás campeonatos que tuvimos. O sea, que tú has cogido y tu primer campeonato de España te pegaste una semana entrenando y, o sea, ¿tú pescaste, digamos, con todos los vientos esa semana? ¿O como...? Fue que, digamos, fue un día de calma y días de un tipo de viento. Creo que era levante lo que pegaba. ¿Dónde pescaste, si me mucho preguntar? Eso yo gané el primer campeonato de España en Castellón, en Vale. la playa de Alpinar. Son playas muy planas, que es que parece prácticamente igual, pero de que se mueva al mar a que no, el pescado come bastante diferente. Sí, ahí digamos que tienes que intentar interpretar de qué aparejo y qué distancia pones según salta el viento, no salta el viento, ¿no? Claro, y tienes que buscar porque hay pozas, las playas no son planas totalmente. Y además en ese tipo de escenarios, que son poco profundos, un poco de poza, que hay un poco de profundidad, el pescado se mete a comer ahí, por ejemplo. O sea, por ejemplo, en playas planas, someras, tal, ya un punto que le podemos recomendar a los pescadores, a la comunidad de B-Hooks, tanto pescadores por libre, supongo, como pescadores de competición, es que en playas planas intentemos buscar los ondulones, ¿no? O sea, ¿vosotros cómo intentáis identificar esos ondulones? Yo voy a rezar como la muñeca rusa. Yo intento sacar al máximo valor posible. O sea, imagínate que yo llego a una playa y digo, aquí puede haber una poza. O aquí puede ser probablemente un buen paso de peces. A ver, nosotros antes de ir a pescar, tiene un trabajo Previo, ¿no? Previo, exactamente. Pues puedes utilizar algunas aplicaciones, está Google Earth y demás, que puedes ver el escenario. Y como esto está grabado desde la zona alta, puedes leer un poco el fondo, las barreras de arena se ven y demás. Entonces ya empiezas por ahí. Vale. Mides las distancias a las que más o menos están y después cuando llegas a la playa, pues intentas hacer algún lance solo con el plomo Ajá. y vas recogiendo y vas notando cuando te hace un poco más de presión. Es que ha llegado a la zona alta de la loma, de arena, hay menos profundidad y después va bajando y cuesta menos. Vale. Es que hay mucho... Bueno, yo creo que esto es interesante. Os voy a comprometer a contarme más sobre esto, ¿no? Ahora. Sí, sí. Pues nosotros vamos a hacer una cosa. En la parte del podcast privado, que como ya sabéis, lo tenemos en muchos episodios que estamos grabando de B-Hooks, donde los invitados que traemos con experiencia y que sabemos que tienen un plus más que aportar, vamos a grabar un podcast de unos 20-25 minutos de forma paralela, ¿vale? A este de aquí. Si queréis verlo, os podéis suscribir en la descripción del vídeo. Tenéis el enlace donde os podéis suscribir directamente. Vais a acceder al contenido, ¿de acuerdo? Dejáis el nombre y el correo y directamente vais a acceder a ese contenido exclusivo donde en este caso los hermanos Ruiz, que le llamamos, nos va a explicar concretamente de cómo ellos preparan. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el Campeonato de España, ¿vale? El último Campeonato de España, que puede ser una buena guía. Nos va a explicar desde cero de cómo planifican ellos el campeonato hasta cómo lo ejecutan, ¿vale? E inclusive hablándonos de los aparejos, cómo lo hacen y el porqué. ¿De acuerdo? Si queréis saber y queréis ver ese trozo de cómo ellos planifican el campeonato y ese podcast privado, acceded ahí, suscribiros y tendréis acceso de forma inmediata. Llegamos a la parte de, por así decirlo, de ver un escenario. Tú lo lees, que eso lo veremos fuera parte, pero yo quiero que me cuentes más sobre esa experiencia de ese Campeonato de España que fuiste campeón, Ale. Por ejemplo, ¿tú qué sentías cuando después de una semana de estar probando la playa y decir, no ve los días? Supongo que una semana te habrá dado para probar no sé cuántos puestos, seguramente 2 veces por día habrás tocado casi todos los sectores, ¿no? ¿Cómo afrontas tú ese primer campeonato? Porque ¿con qué confianza? ¿Qué es la ventaja realmente que te da cuando pruebas 5 días? A ver, la ventaja es abismal. Yo lo que te he comentado, yo estuve en 2 campeonatos de España antes que ese y quedé eso, a mitad de la tabla. Y tú vas a pescar un poco a ciegas cuando no pruebas. Tú vas al escenario, pruebas y tú llevas más o menos una baraja de aparejos, por decirlo así, que ya de muchas medidas, de muchos diámetros, hilos más finos, hilos más gordos, con anzuelos más pequeños, anzuelos más grandes. Y eso lo vas probando y después, cuando terminas de pescar, empiezas a montar lo que ya sabes que va a funcionar. Vale. No tienes que, digamos, en tus 3 mangas de competición no tienes que estar probando.
ya vas directamente. O sea, que tú ya ahí está, tú ya sabías a qué especie iba a jugártela, qué aparejo era el que funcionaba mejor en todos esos días. O sea, digamos, es como, yo digo, si tenemos una manga de 3 horas y a lo mejor un pescador que no haya entrenado se pega hora y media probando y después toma conclusiones y tienes 1 hora y media para pescar, o sea, tú parte de la ventaja es que pescas 3 horas. Realmente bien, o sea, con mucha probabilidad de que te pueda salir bien, ¿no? Claro, exactamente. Al final son mangas que normalmente son parte de día y parte de noche. Hay peces que entran al atardecer, otros que entran ya de noche, otros que se pierden cuando se hace de noche. Entonces, si tú has perdido hora y media, la primera hora y media de día, yo esa ventaja ya te la he cogido. Son puntos que al final marcan la diferencia. Sí. Y tú estás muy callado. Tú me estás muy callado, Fernando. Dime, explícame un poco tu punto de inflexión. Bueno, yo creo que tú vienes arrastrando de tu hermano, o de tu hermano, seguramente tu hermano te lo comunicará prácticamente todo. O sea, para ti, ¿cuál fue tu punto de inflexión de decir, bueno, aunque mi hermano me diga, o sea, aquí hay algo más, ¿sabes? De decir, ¿qué es lo que... Dime alguna experiencia o de algún campeonato que tú hayas venido y te hayas explotado la cabeza y tú hayas dicho, tío, o sea, es que no solamente lo que yo me pensaba que era, sino es que es más. Siempre hay algún escenario al que vas y siempre te falta cualquier detalle que hay alguien que utiliza y tú no lo llevas en la maleta. Entonces, al final, hay un campeonato que fue el campeonato de la manga, que fui campeón de España, un campeonato de España. Ajá. Y fue uno de los campeonatos de los que empecé a ir más preparado, por los que los anteriores no salieron como yo pensaba. Entonces, al final, llevaba un gran abanico de aparejos y los días de entrenamiento fueron con el agua así más calma. Ajá. Y el día que empezaba la competición se metió más movimiento. Entonces, al final, a la hora de campeonatos anteriores no haber llevado todo lo necesario, pues ese campeonato, bajo la experiencia de los otros, pues llevaba un gran abanico y pude adaptarme, ya que en los días de entrenamiento pues no saqué esa información y tuve que adaptarme a pescar con el agua un poco más movida. ¿Habéis tenido alguna vez, os pregunto, le lanzo la pregunta a los dos a ver quién me contesta, ¿habéis tenido alguna vez algún momento en un campeonato de que había abierto la maleta, dices, tío, no tengo este aparejo, y dices, me toca hacer el aparejo? De hacerte un aparejo y pescar, o sea, hacer el aparejo en vivo y pescar con ese aparejo hecho en la playa. Sí, a ver, yo hubo un campeonato en el que fue en dúo, ¿sí? Exactamente, y nosotros habíamos probado 3 días y no salía, y de repente salieron palometas, en este caso, y tuvimos que improvisar bastante, aparejos que no eran para palometa, meterle boya, foam, que podíamos metérsela directamente, y en ese mismo campeonato también tuve que improvisar y hacer un aparejo desde cero, vaya. O sea, que los dos estuviste haciendo aparejos con foam allí y tirar la arena, ¿no? Ahí está. Siempre hagamos lo necesario para intentamos llevarlo todo, pero siempre puede haber alguna sorpresa. Por eso yo pregunto, porque a mí me ha pasado de decir, mira, pues esta playa va a salir esto y esto, y me la juego, ¿no? Y después llegas a la playa y te pega un cambio y estás viendo que el compañero de al lado está sacando palometas, o está sacando caballas, o está sacando cualquier historia, cualquier pez a lo mejor que tú no contemplabas y dices, tío, ahora que ya está, mientras te quedas mirando ahí al compañero, ¿qué aparejo puede ser? Y le pilla el aparejo y lo haces, ¿no? Eso me pasó a mí una vez, ¿no? Pero por eso lo he preguntado, es curioso. Bueno, ya hemos arrancado el Campeonato de España. Yo creo que hemos estado hablando por la zona de La Manga, zona de Valencia, ¿no? Que allí habéis disputado mucho. Nos vamos a vuestros primeros mundiales. O sea, ¿cuál es el momento de que supuestamente sois campeones de España? Porque fuisteis campeones de España y fuisteis al primer mundial, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo fue ese momento? Pues a ver, fue una emoción impresionante, la verdad. Porque no se veía muy lejos, que digamos, el ir a un mundial. Tú veías a las grandes figuras que había aquí en España y estaba demasiado lejos. Y cuando llega el momento que lo tienes, pues es impresionante. Eso ya te digo, yo no he tenido la oportunidad de llegar. Espero que algún día, si me da por pesca, pues se cumple la astrovalla, ¿no? Pero... Y si no, nada, pues lo veré encantado. Veré a vosotros que estáis asistiendo y que estáis ahí arriba. Eso tiene que ser chulísimo, no solamente por ir solamente a un mundial y representar lo mejor a tu país, sino también pescado en otros escenarios, ¿no? ¿Vosotros en qué escenario
pudiste Pues, ir? yo el primer mundial fue en Francia, en la Tremblade, que es Atlántico, no estamos acostumbrados a pescar en Atlántico. Efectivamente. ¿Y Al- ahí que te encontraste ahí cuando llegaste allí? Allí nos encontramos más muy parados, pero la competición fue todo lo contrario. Ahí tuvimos que improvisar también un montón. ¿Qué salía allí? ¿Qué salía allí? Ahí sale Lubina, sale Lisa, sale en Sargo, Herrera. Ah, mira Pero al final hay cambios de marea. Cuando está la marea abajo tienes que pescar una cosa, empieza a subir la marea y empieza a llenar y coge más profundidad, puedes pescar un poco más cerca. Es otro mundo y es lo que hablamos. Es las primeras veces, vas cogiendo experiencia y dentro de cabe ese campeonato no salió mal. No salió mal. ¿Ahí que quedaste? Ahí que el 8 o el 10 quedaría. Ah, bueno, no está nada mal, vaya, para un mundial. Hasta la última manga iba tercero del mundo y la última manga pinche. Y no da coraje eso, ¿eh? Claro, al final lo que hablamos es la experiencia. Experiencia. Es la experiencia del momento, saber exactamente lo que tienes que hacer. ¿Y tú? Yo en mi caso fue en Holanda, el primer campeonato que, Qué guay, que frío, tuve. ¿eh? Uf, mucho frío. Y La verdad humedad. que de estar aquí en un clima totalmente diferente y el más mediterráneo, que es muy diferente a Atlántico, con las mareas, bajadas de marea y adaptarte a ello, que llevas toda la vida pescando Allí ya ves. con el agua parada y llegas y tienes que bajar 80, 90 metros. Ya empiezas a ver las primeras pozas que, O sea, que se yo, van descubriendo con la marea. yo creo ahí yo creo que a vosotros tuvo que dar un clic también por ejemplo, sobre todo en la parte de pesca en Holanda, pues en la parte de Francia, bueno, si son playas también muy largas, yo creo que se pueden equiparar un poco, por ejemplo, si nos vamos a Portugal, nos vamos a Huelva. Sí, ¿puede la ser? zona del norte, incluso el Portugal, Huelva, norte de España, Norte de España, es ¿no? muy, muy parecido. O sea, más o menos familiarizado, pero si llega allí a Holanda, tapado, me imagino que tapado a tope, ¿no? Sí, la verdad que y sobre todo que son especies también diferentes a lo que solemos pescar aquí. Nosotros aquí tenemos una pesca más de superficie y llega allí, son peces planos, tienes que pescar con otro tipo de cebo. Ahí cogía platija, puede Sí, ser. platija, se le dice. Luego hay otro pez que se llama witty, se le dice. Es tipo un bacalao, una merluza, Ajá. que también se suele pescar mucho con aparejos cortos y todo Y eso. allí os cambió, allí seguramente plomo más pesado, ¿no? Mantenerlo. Mucha marea, entonces al final ahí es cuando tú dices que te hace la cabeza clic, dices, aquí tengo que investigar y siempre saca es decir, ¿qué hago? ¿Qué meto? ¿Qué puedo...? Claro, que es lo que, básicamente es lo que yo te preguntaba antes, ¿no? Que yo creo que cuando vas fuera de España sobre todo y estás viendo también otros compañeros de otros países pescar, o sea, que vosotros habéis aprendido de compañeros de fuera, o sea, habéis descubierto cosas que vosotros no conocíais para después aplicarlas aquí. Sí, yo pienso que todo el mundo se aprende. En la vida en general todo el mundo se aprende y en la pesca más. Ya ves. Vas cogiendo, al final coges un poco de ti, otro poco de él, otro poco de gente de aquí de España y gente de fuera. Y al final vas aprendiendo un poquito de todo y es lo que termina llevando a cabo. ¿Algo curioso que recordéis que hayáis aprendido de gente extranjera? Que podáis recordar algún mundial de decir, hostia, pues mira Parejo, o mira cómo pone el cebo, o mira tal. Que a lo mejor aquí lo hayáis aplicado. Sí, a ver, sobre todo el tema del cebado, lo que hablamos, son cebos totalmente diferentes aquí. Allí se vende mucho cebo congelado, cebo un poco tipo al vacío que se vende aquí Ajá. y lo venden en otras cantidades, son cebos totalmente diferentes. Entonces se encana totalmente distinto. La forma de licrarlo o la sardina te dan congelada, tienes que trabajarla ya todavía congelada Congelada. porque si no la carne se pone muy blanda y la destroza. Y eso al principio te dan una sardina, te la sueltan allí y tú durante la manga vas trabajando con ella. Y ya hemos aprendido que eso hay que hacerlo. Tú llegas al puesto, te la dan y empiezas sin montar el puesto, sin montar caña, sin montar nada. Tú preparas el cebo primero. Cuando has preparado todo el cebo, ya después te pones a preparar tu material. Anda, hostia. Es verdad que la sardina, es verdad, como se pierda, o sea, Claro. pierda la dureza, se queda Muy blanda, papilla. Muy blanda. Y eso marcaba la diferencia a la hora de... Totalmente. La presentación que tú le puedes dar un cebo duro a la hora de cebarlo y demás cambia mucho. Sí, bueno, pues, y en cuanto a aparejo, ¿habéis aprendido aparejo? O sea, sabemos que aquí sota, caballo y rey, ¿no? En el sentido de tema aparejo. Después ya podemos hacer infinidad de combinaciones. Pero algo que hayáis dicho, tío, pues aquí en España no se aplica y como que aquí sí lo habréis traído o lo hayáis traído de allí y habéis aplicado aquí.
Algo que podamos... Sí, por ejemplo, Algo que yo pueda aprender, por lo menos. en la zona del norte de Europa, Ajá. el Atlántico, porque al final Atlántico tirando más para Francia, Portugal, es una pesca muy parecida aquí, son aparejos más largos y más o menos flotantes igual. Pero Ajá. luego cuando te vas a la zona de Irlanda, que he estado este último año, Holanda, son aparejos que se utilizan muy cortos, gametas muy gordas, a lo mejor un 35, un 40 perfectamente, Ajá. que íbamos a una gameta de 40 centímetros, como muy larga. Como muy larga. Entonces al final nosotros aquí estamos acostumbrados a utilizar gametas de 1 metro y medio. Y Sí, pues más que nada por las corrientes. Allí habrá una Sí, corriente tremenda y se une que a lo mejor hay poca agua y ahí se arma la de Dios, como he hecho un aparejito más largo que el otro, ¿no? Claro. Pues bien, bien. Bueno, ahora contame un poco. Eso lo he preguntado en podcasts anteriores y a Iván también, compañero que también nuestro, que también haya mundiales y tal, y de aquí le mandamos un saludo. O sea, ¿cómo es os lo vuelvo a preguntar a ustedes para ver otro punto de vista, ¿cómo es la convivencia en un campeonato del mundo, ¿no? Donde yo creo que se reúnen pues toda la gente que ha quedado en las primeras posiciones del Campeonato de España y después no sé si ahí hace una selección, se eligen los pescadores a través de la federación, según tengo entendido. ¿Cómo es el ambiente? O sea, ¿cómo vivís vosotros ese ambiente? sí, al final nosotros, tú te clasificas del Campeonato de España y son 6 pescadores los Ajá. que van al Campeonato del Mundo. Al final es una convivencia muy buena, porque al final somos 6 personas que nos encanta este deporte y al final te metes 2 semanas en un hotel a probar unas playas nuevas, uno pesca de una manera, otro de otra, al final te fusionas, por decirlo así, todo un grupo, que no es, aunque sea un campeonato individual, pero son 6 compañeros los que llevas, y al final es una experiencia muy bonita. Sí, pues se pesca, o sea, tú vas a título individual a conseguir pues el podium, ¿no? Pero no nos olvidemos que también se compite a nivel de selecciones. Sí. Entonces, digamos, no sé vosotros cómo lo miráis. A ver, a título individual, obviamente, tú te preparas el campeonato para tú ser el primero, obviamente, ¿no? Pero tenéis otro enfoque, o sea, en caso de que a lo mejor la federación prima más o el mensaje que os transmiten prima más de la selección o el pescador en sí, La federación siempre mira, que digamos, el equipo. el equipo, ¿no? También es verdad que son muchas horas de aviones, en coche. Entonces tienes que ser una piña. Somos 6 personas, más los 2 o 3 capitanes que llevamos. Ajá. Y si lo piensas, si la selección queda bien, es porque individualmente los pescadores tienen que estar arriba. Entonces, durante esas 2 semanas que estamos conviviendo de todo, probamos todo en la playa, hacemos reuniones, comentamos cada uno lo que ha probado, porque probamos cosas diferentes, que hemos pillado. Y al final intentamos todos hacer lo mismo durante esas mangas. O sea, vosotros, por ejemplo, tenéis un día de entrenamiento, vais, os dividís, según Iván me lo comentaba, dividís que vaya a pescar cada uno y a partir de ahí sacáis conclusiones. O sea, os sentáis, quedáis entre todos seguramente a cenar y como estamos haciendo ahora, que estamos charlando, y empezáis a hablar sobre la playa y cómo, o sea, y qué es lo que funciona más y lo que funciona menos, ¿no? ¿Quién determina esos aparejos, por ejemplo? Al final, realmente eso es un conjunto de decisiones. Vale. Porque a lo mejor tú lanzas un poco más que yo y tú crees que hay un poco de pescado más lejos. No todo el mundo le gusta un tipo de pesca. Hay gente que es más fina pescando en la orilla, otra gente que es pescando más fuera. Pero esos son 4 o 5 días probando Uh-huh. y todos los días después de eso, varias reuniones para concretar al final cuál es la decisión La correcta decisión, con ¿no? los capitanes. O sea, tú, por ejemplo, Fer, después de todas esas reuniones y tal, los capitanes, ¿qué importancia tienen? O sea, para ustedes. Porque yo sé que, a ver, yo lo sé, porque se lo vemos por equipo, lo vemos cuando vamos o vais al campeonato de España y tenéis capitanes detrás que os echan una mano. El mundial, o sea, ¿qué tan importante es un capitán? ¿Podemos decir que son vuestros ojos detrás de cada pescador? sí, al final tú siempre ves tu zona, los 2 o 3 compañeros que tienes a tus lados y lo que cogen, pero un capitán lo que ve desde atrás y es
es muy, muy, muy importante. Muy importante. Lo que te puedo decir que estás saliendo en una parte de la playa o en otra es súper importante. Porque al final tú, lo que te digo, la visión la tienes cercana. Pero él puede andar todos los puestos, otro compañero de tu misma selección. Entonces, los capitanes son muy importantes. Yo creo que también son una parte clave. Lo hablamos con Sandra en otro podcast y creo que también con Iván, no me recuerdo. Pues ya han sido varios compañeros, ¿no?, que hemos hablado sobre esa figura. Voy a saltar otra cuestión y voy a irme más a la parte de valor, ¿vale? Pues yo creo que hemos hablado un poco de vuestra experiencia, después seguiremos hablando también de experiencia, pues yo creo que se aprende un montón. Quiero que me comentéis, para ti, Fer, ¿cuál es la playa que es más complicada de pescar para ti? O sea, que tú hayas dicho... Hemos estado hablando fuera de cámara antes del último campeonato de España que habéis tenido, pero fuera aparte, ya teniendo una visión global, para ti, ¿cuál ha sido la playa que tú dices, tío, vengo de aquí o vengo de allí y no es lo mismo? O sea, no hay nada igual que cuando voy. Hay 2 playas en las que me han marcado durante todo el tiempo que llevo pescando y fuera de este último campeonato. La verdad que ha sido una playa en la que no coges 2 peces de la misma manera, entonces al final no tiene una conclusión de decir voy a tirar este aparejo que sé que puedo tener confianza, que si pasa le va a comer. Ahí está. Porque nunca repite. Ese, para la gente, bueno, tú y yo lo sabemos porque... Pero esa playa, ¿dónde? ¿Cuál podemos decir? Estamos hablando de la playa del Canet, se llama. El Ahí Canet. en la zona de Valencia. De Valencia, ¿no? Sí. O sea, ahí te costó porque totalmente... O sea, no había una constante, ¿no? Claro. En cuanto a los aparejos, ¿no? Y la otra playa que tú dices que te va también. Pues tú fíjate, la otra playa en la que a mí me resulta rara fue la playa que quedé campeón del mundo. Ajá. La verdad que ese campeonato estuvo todo de cara mía, pero lo que te digo, nunca había una conclusión de lanzar aparejo a un lado y que saliese. O sea, que era mucho probar, ¿no? Era estar cambiando e intuyendo en todo momento tú lo que podías creer que podría funcionar, ¿no? Sí, era una playa en la que bajaba la marea, sin exagerar, unos 400 metros. Entonces... ¿A dónde era? ¿Dónde era fuiste? en Calais, en Francia. Y allí bajaba mucho la marea y a lo largo de las 4 horas pues tenías que subir unos 300 metros para arriba de la marea. Entonces tenías que ir probando, lo que te digo, justo detrás de rompiente, o iban saliendo varios rompientes a distintas distancias según subía la marea. Yo creo que también, bueno, no sé si la gente lo sabe, que digamos un mundial lo disputa una caña. Aquí en España estamos acostumbrados a pescar 2 cañas, pero en un mundial es una caña. Y también se complica más la cosa porque te tienes que jugar la carta a una caña, que también la complejidad tiene 3 o 4 horas de pesca. Entonces, que con más razón ahí tienes que estar el más fino. Y Ale, para ti, playa así que tú digas... A ver, playas que han sido muy complicadas. No me digas Motril, ¿eh? No, Motril, esto es un paraíso. Esto es un paraíso. Nada cerca de aquí de Andalucía, la verdad. Una fue Holanda, Ajá. que es el campeón del mundo que estoy en Holanda. Algo parecido a lo que dice él. Un ambiente, un clima extremo. Un frío, estábamos pescando prácticamente a 0 grados, lloviendo, con viento. No te adaptas en nada. No sentías las manos ni para encarnar, ni para lanzar prácticamente. Te tenías que meter las manos en los bolsillos para coger un poco de temperatura durante el tiempo que estaba la caña en el agua. Esa fue una playa bastante complicada. Aparte por el clima, porque prácticamente no había peces. Y otra que también es complicada es cuando estuvimos hace poco en el norte de España. En Asturias, la parte de Asturias. Estuvimos Galicia. en Asturias y en Cantabria. En Cantabria. Sobre todo en Cantabria. Cantabria es otra playa, muchos temporales. Cuéntame, porque tenemos gente que nos sigue. ¿Cuál ha sido tu feedback de esa playa? Esa playa, siendo el norte pensándote que tienes que pescar bastante grueso con los temporales, fue todo lo contrario. O sea, que fue raro. Cuando termina el campeonato y te paras a pensar realmente cómo ha terminado la pesca, una playa con mucho temporal, plomo muy, muy gordo, te piensas que línea gruesa y al final es todo lo contrario. Tienes que meter una línea muy fina en el carrete, en la cola de rata y con gametas cortas muy finas para realmente que no corra el plomo. Claro, es la clave. O sea, a mí también me pasaba que decía temporal. Bueno, hilo grueso porque me parta, pero es verdad, es que a menos presión le pongamos en el agua, Exactamente. menos movimiento va a tener mi plomo. Es una cosa que realmente
te cuesta mucho darte cuenta porque nunca lo llegas a pensar. Si dices corriente, plomo de más peso, línea más gorda para que aguante ese plomo. Y hoy en día en el mercado hay hilos muy finos que hacen poca resistencia y aguantan perfectamente. Y aguantan bastante. Sí, pues yo me lo imaginaba. En cuanto a peces por allá arriba. El pez igual entrenando estuvo bien. Estaba la más parada y hubo peces. Había lubina, había herrera, había dorada, sargo. Menos cantidad que en cualquier parte de España, pero un buen tamaño. Sí, que estamos hablando que es más calidad de especie a cantidad, ¿no? Claro, no es lo mismo aquí, vamos a poder sacar 70, 80 piezas. Allí vamos a sacar 10 y a ganar la playa. Pero son piezas de deporte. Y cuando se empezó la competición, se torció todo, algas, temporal, y cambió radical la pesca. Ahí, claro, y más caña a la vez, más caña, más plomo en el agua, que eso hace bastante daño. Y tal. Oh, está bien. O sea, ¿y allí cómo quedaste? Si no es... Ese, si no recuerdo mal, quedé el 13 o el 14 quedé. Eso fue un campeonato de España, ¿no? Campeonato de España. Bueno, es verdad que... fíjate, estamos en España y en el mismo España tenemos el Mediterráneo, tenemos el Atlántico, o sea, y la verdad que nosotros también tenemos suerte en esa parte que podemos pescar tanto en mar como en océano y adaptarnos un poco a los escenarios que cuando se salga afuera intentar poder adaptarte lo máximo posible, ¿no? Pero sí es verdad que es curioso, ¿no? Como hay playas que se te encierran y tal. ¿Y la playa que más os gusta de pescar? Hombre, al final la playa que más me gusta es Motril. Motril, ¿no? Es la playa que llevo desde chico probando y me la sé como la palma de mi mano. Al final la he pescado con viento, con marea, con un tipo de oleaje, de levante, de poniente. Al final la playa que más sabemos. O sea, ¿te vas con muchos bolos de Motril o no? Aquí Motril, la verdad que estamos encantados con Motril o la Pocos costa de bolos, ¿no? Andalucía y casi ninguno. No. Tiene que ser un tiempo muy, muy extremo como para que te vaya de vacío, ¿no? O sea, ¿y tú, Ale, la playa, aparte de Motril, hay alguna que tengáis así que os guste pescar? Sí, a ver, a mí me gusta incluso más las playas de fuera porque tienes que complicarte un poco más la vida para intentar sacar peces y una pesca totalmente diferente. Entonces, la playa en Murcia, la Manga del Mar Menor, aquella playa es una playa totalmente diferente. Lo llamamos poco fondo, el pescado está bastante lejos, la verdad. Hay veces que es muy fino. Y es totalmente diferente y eso es lo que nos gusta también. Muchas veces cambia un poco y es que es algo diferente. Eso, muchos compañeros lo hablan, ¿no? Y dice, tú es que no sabes lo que es salir de Almería para arriba y tal. Digo, bueno, yo tenía oportunidad de pescar un par de veces fuera. Es verdad que se nota bastante, pero ya si te metes en competición con cañas en el agua y tal, pues la verdad que tiene que ser aquello un poquito más complicado de lo que tenemos aquí, ¿no? Que aquí también se dan días porque son malos y no salen peces y no salen, pero es verdad que allí me habéis comentado muchos que hasta son 0, 0 y 0, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Estamos llegando a la parte final del podcast en abierto. Quiero que me contéis un poco. Imaginaros a esas personas. Primero vamos a hablarle a dos tipos de personas que nos están viendo. A aquellos que están empezando y después vamos a hablar un poquito a aquellos que ya llevan, ¿vale? Y qué le podemos aportar más, ¿no? Aquellos que están ahí atascados, como puede ser a lo mejor mi caso, y queremos pegar un salto. El surcasting y el surcasting de competición. ¿Qué les recomendáis a una persona que lleva apenas meses en un club o quiere iniciarse en el mundo de la competición? O sea, ¿qué le podéis recomendar? Hombre, siempre yo pienso que hay que mirar la experiencia de otras personas. Por ejemplo, hay gente que muchas veces me pregunta o por otras zonas de pesca o siempre guiarse, lo que te digo, pescadores que tengan más experiencia y ver dónde el escenario en el que vayamos a pescar, informarte bien y ver qué hilo utilizan, sobre todo la experiencia de otras personas. O sea, para ti una de las claves es pegarte a alguien que ya haya hecho el camino, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hombre, siempre es complicado, ¿no? Porque siempre queremos guardar, ¿no?, nuestros truquillos y eso, pero siempre, o ya que no te quieran decir nada o lo que sea, pero tú llegas a la playa y si no aciertas tú con la pesca, ver el que hay al lado, como que utiliza, que... Voy a abrir un melón, no sé si lo he abierto en otro podcast, pero quiero saber vuestro punto de vista. ¿Tú te imaginas, Fer o Ale,
os pregunto a los dos y ahora me contestáis si queréis los dos vuestra manera de verlo. Si vosotros cogierais y explicarais, por ejemplo, a otra persona que está empezando de cero, le explicarais vuestros trucos, le pusiéramos el mismo cebo, le pusiéramos el mismo aparejo, la misma caña, nos pusiéramos al lado de él a pescar, ¿pensáis que ellos van a pescar más que ustedes? O sea, vamos a poner en competición, en un efecto óptimo. ¿Qué pensáis? ¿Que el pescador lo hace con todos los trucos que tenemos detrás? ¿O lo hace la experiencia, o lo hace ir a pescar, o lo hace las ganas? Hombre, yo creo que es algo importante, ¿no? Tener una base de lo que hay que utilizar en cada zona y algo muy importante. Pero quizá creo que la experiencia es más todavía. A la hora de llegar a un escenario y decir, pues mira, tengo un abanico de aparejos, pero creo que el idóneo va a ser lanzar a cierta distancia, con tal cebo, y puede ser que obviamente alguna vez te gane, pero de normal la experiencia hace. Claro que, o sea, digamos, no es que sí, que vaya, que tiene mucha relevancia y el cebo y tal. O sea, yo pienso más que la manera es el momento y en el lugar propicio, o sea, idóneo. No, digamos, el aparejo en sí, sino dónde echarlo y cómo colocarlo. ¿Sabes? Y eso yo creo que te lo da la experiencia, ¿no? Yo creo, no sé si vosotros compartís lo mismo, que lo hemos hablado también detrás de cámara, lo he hablado contigo, que tenemos que intentar, pues, esas personas, pues que en este caso ustedes, intentar de un poco de, ¿cómo veis de que abramos más el abanico? O sea, de compartir. O sea, porque si estamos viendo de que uno de los éxitos, que lo hablamos también en podcast, es de, tío, en la selección española somos un equipo y nos va bien. O sea, ¿cómo sería si compartiéramos eso a nivel local, más autonómico? ¿Cómo nos iría y cómo, no solamente cómo nos iría, sino el nivel que alcanzaríamos y más gente que se podría añadir a esta modalidad, ¿no? ¿Cómo qué pensáis? Sí, a ver. ¿Qué pensáis de ese melón? Pues yo sé que es un melón que a nosotros que estamos aquí en el mundo de la pesca de competición, es verdad que siempre nos intentamos guardar y nos metemos todos, guardar cositas, ¿no? Pero, ¿qué vosotros pensáis al respecto? Yo creo que la pesca ha cambiado mucho. Antes era mucho más complicado el conseguir la información, el conseguir algunos materiales que solo ciertas personas utilizaban. Ajá. Y que habían probado solo ellos. Y hoy en día, aparte de las redes sociales, pues, digamos, hay un gran grupo de personas. Y ahora hay clubes de pesca que se implican en hacer escuelas, tanto para pequeños como para adultos. Y se lleva de otra manera la pesca ya. La gente, eso, por redes sociales, hablas con uno de otra parte de España que antes a lo mejor no lo hacía, o llama a quien sea, y te relaciona de otra manera y consigues otro tipo de información. O sea, ¿y tú crees que esa información se debe aún ver más ampliada? O sea, yo es que me pongo en el lugar de la persona que empieza desde cero en el mundo de la competición, ¿vale? Me voy a poner en el lugar de que nosotros hemos estado en nuestros 2 primeros años de pesca, ¿vale? Nosotros porque, digamos, somos, por así decirlo, nos ha picado la víbora esa que dicen y hemos seguido en el mundo de la competición, que no es nada fácil. Pero ¿cuántas personas pescan el primer año o 2 y lo dejan, no? ¿Cómo podemos hacerlo para que ellos se suban al carro y seamos aún mejores? O sea, no es cómo, sino ¿qué opináis al respecto? O sea, ¿opináis, para ponerlo más fácil, sois de la opinión de que tenemos que compartir más o que tenemos que seguir escondiendo? A ver, un pescador de competición siempre se va a esconder algo. Es muy complicado porque siempre, aparte de lo que hablamos, no siempre es el material. Es la experiencia, la base de pescar, lo que tú hagas en el momento. Pero es complicado que cualquier persona a día de hoy que está en la élite mundial te dé su secreto. Es difícil, pero aún así, sí, la verdad que sí. Yo me di cuenta hace tiempo que yo quiero devolver lo que me hayan ayudado. Y cualquier persona que me venga a preguntar de cualquier lado, de aparejos, de los hilos que utilizo, de los anzuelos, yo lo comento. ¿Tú crees? Entonces llegamos a la conclusión de que las personas, los que están en la élite mundial, no estamos hablando de materiales ahora mismo. Estamos hablando de experiencia. Para mí sí.
Porque al final material, posiblemente vayamos a un campeonato del mundo y de 100 personas, de 80, 60 o 70 vayamos con lo mismo. Los mismos hilos, porque hoy en día el mercado está abierto a internacional. Sí. Es más la experiencia. Tú y yo podemos llevar el mismo aparejo y lo que hablamos, yo lo he hecho en un cierto punto de la playa y tú no lo echas ahí. Y yo lo he hecho donde pasa el pescado y por eso lo cojo. Al final, el ir a playas con oleaje, con subida y bajada de marea, en todo tipo de temporada de pesca, porque no siempre la temporada, las especies cambian durante la temporada del año. Eso es lo que te da al final el plus. Nos quedamos con eso. Estamos llegando al fin de este podcast. Yo me quedaría con ello hablando. Vamos a seguir hablando ahora en el podcast que vamos a hacer corto, más privado, hablando un poco ya de metodología y más de contenido pues que nos ayude realmente ahora a afrontar algún campeonato. Pero vamos a cerrar este podcast ya. Yo normalmente suelo cerrar con 3 preguntas. Hoy, como es el primer podcast que vamos a hacer, hemos hecho a 2, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta y voy a hacer a los invitados que le hagan una pregunta a cada uno a uno. Así yo creo que los voy dejando pensando, ¿vale? Así que pensad los dos. La primera pregunta que os hago, bueno, la única pregunta que es la pregunta fetiche que siempre hago, es ¿con qué viento os quedáis para pescar? Fer, empiezo por ti. ¿Con qué viento? O sea, tú imagínate que te digo, quédate con un viento. ¿Y ese es el viento que va a beber por vida para pescar? A mí, bajo mi zona, a mí el que más me gusta es el levante. Vale. La verdad. Es el levante que más pega lo que es de cara. Tú, si te pones orientado en la playa, Sí. es el que te pega más de cara y bajo mi punto de vista creo que es el más idóneo. Digamos, el la viento verdad. del este, ¿no? Sí. Que te viene del este. ¿Y tú, Ale? Para mí el levante también. ¿También? Porque al final, normalmente en las jornadas de día te levanta un poco más, que hace que el pescado siempre se active un poco más. Se mueve. Y cuando cae la noche, siempre cae el viento, pero la masa se queda un poco gorda. No es como el poniente que suele soplar más fuerte y es más incómodo de pescar. Sí, que aquí el poniente, digamos, en este caso, se quedaría más constante. Claro, y a te lo mejor si deja- hace una jornada tarde-noche, posiblemente se pegue toda la noche. Y el levante siempre al atardecer suele caer y te deja el más movido. el más movido, ¿no? Claro. Bueno, ¿tú qué le preguntarías a tu hermano? Yo le preguntaría si, con toda la experiencia que tiene y todos los escenarios que ha visitado, ¿cuál es el cebo que tú te quedarías si tuviese que pescar solo con uno en cualquier parte del mundo? Ahí está. A ver, yo creo que la lombriz catalana hoy en día sería el cebo idóneo para pescar en cualquier parte, un gusano polivalente. Sí. ¿Y tú qué le preguntarías a tu hermano? Algo parecido, bajo la experiencia que tiene, ¿qué consejo le daría a la gente eso que se quiere iniciar Ajá. y que quiere entrar en este mundillo? Hombre, siempre tener muchas ganas. Al final es un deporte que por muy bien que lo haga, siempre va a depender de lo que hemos hablado antes, un poco la suerte y no puedes aburrirte porque en un campeonato te haya ido mal. Siempre tienes que ir intentando con muchas ganas, siempre motivado y quizás yo creo que es lo más importante. Sí, yo creo que sí, la gasolina. Yo le llamo la gasolina. Digo, que no se gaste la gasolina esa, de que es verdad que no en la pesca, sino en el mundo general, el ser humano lo queremos todo ya rápido. Si no lo tenemos, pues mal. Yo creo que esto es más de carrera de fondo y tal. Y creo que aprendiendo, siendo humilde y escuchando podcasts como este o yendo a la playa con compañeros que saben más y tal, pues poco a poco van saliendo resultados. Yo, no se me olvida, antes de nada, voy a hacer una pregunta extra y que lo vamos a ver ahora en el siguiente trozo privado que vamos a ver. Pero quiero que me digáis vuestro aparejo favorito. ¿Cuál es el que no puede faltar a vuestra maleta? Venga, el tuyo. Hombre, si tuviese que elegir Uno. solo aparejo, Uno. yo me quedaría yo creo que un 2 largo de 2 metros. Quizás largo yo de creo 2. que es el aparejo más versátil que hay, sin ninguna duda. Y si te tengo que decir, también voy a rizar un poco el rizo. ¿Y con el color de boya? ¿De flotante? Rojo. Rojo. Quizás. Rojo te puede pescar porque la boya blanca de día te pesca, la boya luminiscente verde te pesca de noche, pero el rojo te pesca tanto de día como de Como de noche. noche, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y tú, Ale? Y yo sería también un 2 largos, pero por cambiar, el otro aparejo que me gusta muchísimo, un 3XL. Vale. Un 3 con la madre un 2,5 metros, Ajá. que eso prácticamente te pesca en cualquier parte de España, bueno, del mundo en general que vaya. ¿Y cómo lo confeccionaría tu aparejo así? A mí mi aparejo ideal siempre suele ser un flotador y dos limpios
Y si es una pesca pues, más de arriba, pues 2 flotadores y uno limpio. Vale. O sea que tú siempre dejas algo libre, ¿no? Si es complicado que haya una pesca para cerrarte solo a pescar de una manera. A pescar de una manera, ¿no? Bueno, pues nada, pues chicos, con esto cerramos este de aquí. Ahora grabaremos el privado y agradecer enormemente el recibirme aquí. Y espero, bueno, si la comunidad quiere que vuelva a Fer y Ale, los hermanos Ruiz, pues déjanoslo en comentarios, comentarnos qué os ha parecido el podcast y la charla que hemos tenido, sobre toda su experiencia y las píldoras de valor que nos ha dejado sobre la competición, surcasting de competición. Y nada, chicos, gracias enormemente, gracias por acogerme aquí. Tenéis una tienda chulísima y según me habéis comentado, pues pronto se incrementará, ¿no? En un nuevo al ladito. Y nada, que mucha suerte y esperemos que sigamos contando con ustedes. Y nada, a ustedes, gracias de corazón por llegar hasta aquí. Espero que este podcast os haya gustado. Y nada, no olvidéis de suscribiros, que nos hacéis un gran favor. No es más porque podemos seguir creciendo y creando contenido de calidad como este. Espero que os haya gustado nuevamente. Dejadnoslo en comentarios para que nosotros veamos vuestro feedback, que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo.